Saludos y bendiciones. Para mí es un privilegio estar con ustedes una vez más con el propósito de continuar esta serie de estudios basadas en el libro de Josué, lecciones de Josué acerca de la fe. Y hemos visto en lecciones anteriores la gracia de Dios como en situaciones que ya como la de Canaán, que su tiempo de gracia había terminado, hubieron personas que tuvieron la oportunidad de asirse de la gracia y la encontraron. O sea, que simplemente era lo que no la alcanzaron fue porque no la quisieron. Me interesó mucho este enfoque. Y esta semana vamos a estudiar una lección muy, pero muy interesante, pero antes de continuar vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo por medio de la oración. Oremos. Amado Dios que estás en los cielos, alabado, glorificado, bendecido, exaltado sea tu nombre por siempre. En este momento estamos delante de ti dándote las gracias por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor, Señor, porque aun cuando éramos pecadores, tú enviaste a tu Hijo, Señor, para morir por nosotros, para darnos así la libertad o la oportunidad de tener la salvación. Ayúdanos, Señor, a asirnos de tu mano cada día, que cada día sea un nuevo día para nosotros y que tus bendiciones, Señor, la podemos ver porque a veces no la podemos ver. Así que abre nuestros ojos, nuestro entendimiento para que podamos ver tus bondades, tu misericordia, Señor, y tu amor que es infinito. Te pido una forma muy especial por cada persona que nos ve, que tu Santo Espíritu sea con cada uno de ellos y que pueda abrir su mente y su corazón para las cosas que le quiere mostrar. También queremos pedirte que al momento de grabar esta lección, también que tu Santo Espíritu esté con nosotros, que no sean mis palabras, siempre las tuyas. Todo te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Y esta lección, el título es El conflicto detrás de todos los conflictos. Y me encantó la conexión que hace este escritor con el episodio de hoy de Josué, que vamos a ver que es un episodio muy interesante. Y el versículo para memorizar lo encontramos en Josué 10:14. No ha habido día igual ni antes ni después en que el Señor escuchara la voz de un hombre, porque el Señor luchó por Israel. Josué 10:14. Fíjense que la lectura del libro de Josué nos confronta, como digo, es un libro de acción, de luchas, guerras, batallas. Eh, Aquí nos dice que nos confronta con campañas militares llevadas a cabo por la orden de Dios. O sea, no era él, no era idea de los israelitas, no era el plan de los israelitas, sino que era Dios que los guiaba a cada conquista, vamos a decir. En las propias palabras de Dios, en el discurso de Josué, aquí hay algunos textos que lo mencionan y las afirmaciones de Ra le dice, nosotros sabemos, o sea, que ustedes que Dios le ha dado esta tierra y que lo van a lograr, estoy parafraseando, porque el miedo se ha apoderado de todo el pueblo. Fíjense que esta mujer eh, ella delata a su propio pueblo y le dice, vamos a decir que son secretos de guerra, lo que ella le estaba diciendo al pueblo de Israel, a los espías. Pero esto le confirma a estas personas que realmente Dios estaba obrando. Esta realidad plantea preguntas inevitables. ¿Cómo entender que el pueblo elegido por Dios lleva a cabo tales acciones? Sabes que a veces, si nosotros no podemos a pensar en lo que ocurre en la Biblia, es un poco difícil dado a nuestro tiempo, a nuestra cultura. Es un poquito difícil si no podemos a pensar, si usamos la imaginación, si nos adentramos a las historias. Estas historias son traídas a nuestra época, son un poco difíciles de comprender porque cómo
cómo gente de Dios está peleando. Eso es, o sea, eh, cómo van a la guerra. Eh, Eso es, o sea, en mi caso uno se acostumbra a escuchar esto, pero si uno se pone a pensar un poquito, pues sí es algo que es chocante. O sea, para nuestra manera de pensar, ¿cómo es posible conciliar la imagen de un Dios guerrero con su carácter de amor? Recuerden, yo he mencionado, y eso no soy yo que lo digo, el amor es misericordia y justicia. Misericordia y justicia, uno no puede existir sin la otra. Quizá para nosotros es, nuestra mentalidad de justicia es quizá, no sé, como que es más fría, pero cuando pensamos que la injusticia está contra el amor de Dios, porque si a una persona le pasa algo injusto, no se hace nada, entonces no hay amor. El amor hace que, como le digo, si alguien está sufriendo eh, por una injusticia, el amor hace que alguien intervenga y haga que esta persona ya no sufra más por causa de la injusticia. Eso es amor. Entonces, como yo le digo, si lo vemos así, esta gente realmente eran como guerreros defensores contra lo que era justo. Aún así no nos cabe en la guerra porque nosotros realmente estamos en otra cultura, pero más o menos es así. Sí, o sea, ¿cómo podemos conciliar esto, el carácter de Dios de amor y el carácter de un Dios guerrero, sin que se vea afectada la credibilidad, la autoridad y la historicidad del Antiguo Testamento? Esta semana y la próxima exploraremos la difícil cuestión de la guerra librada por el mandato divino en el libro de Josué y en otro lugar. En la parte del domingo, el comandante de los ejércitos del Señor. Fíjense que en la milicia hay varios rangos y comandante es lo más. eh, pero aquí dice que del ejército del Señor, aquí da a decir que el Señor tiene un ejército. En Josué 5 13 al 15, Josué 5, ya vamos por el capítulo 5 de Josué. Josué 5, Josué 5 13 al 15. Un día, cuando Josué estaba cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un hombre ante él con una espada desenvainada en la mano y yendo hacia él le preguntó, ¿eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? O sea, eso fue Josué. Y él respondió, no. O sea, por un instante Josué confundió a este personaje o sea, con un ser humano, con un soldado, y se preguntó que si era de su ejército o era del enemigo. Y él respondió, no. Y aquí dijo, yo soy el príncipe del ejército del Señor que he venido. Y cuando Josué escuchó esas palabras, se postró y adoró. Qué manda mi señor a su siervo? ¿Sabe que Josué de inmediato, cuando este personaje se presentó como el príncipe del ejército del Señor, él de inmediato se dio cuenta que ese no era otro personaje, sino el mismo Dios o Jesús? Si nosotros leemos en el libro de Daniel, el capítulo 12, el versículo 1 dice,
En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protege a tu pueblo y será tiempo de angustia cual nunca fue. Solamente quiero decir el príncipe que protege a su pueblo. Que aquí dice el príncipe de los ejércitos del Señor. O sea que Miguel, es decir, Jesús, fue el que se le presentó a a Josué y Josué sabía que era Dios porque lo adoró. Él no, o sea, él no tenía duda de quién era. Y el príncipe del ejército del Señor respondió a Josué, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde está santo es. Y Josué lo hizo así. Fíjense que cuando yo estaba leyendo esto, vino a mi mente el episodio en que Moisés en el que Dios le aparece a Dios, a Moisés, cuando lo llama. Solamente que fíjense que a Moisés lo llama desde una salsa ardiente, quizás porque le era lo familiar para él, porque, o sea, había estado tanto tiempo en el desierto, eh, rodeado de ovejas y de todos esos arbustos, la salsa, o sea, había mucha sal, quizás había salsa, quizás no, en los desiertos hay ese tipo de plantas. Y Dios le aparece a Josué, perdón, a Moisés de esa manera, en una manera así, y mientras que a Josué, como él se estaba preparando para una guerra, quizás lo que estaba en su mente eran los ejércitos, soldados y todo, se le aparece como un soldado. Y le dice, y hacen lo mismo, ambos adoran y le dicen lo mismo, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde está es santo, y Josué lo hizo así, igual que Moisés. O sea, hay ese paralelismo en esa dos, aunque totalmente la aparición es totalmente diferente, la parucía, así se le llama, es totalmente diferente, o sea, se usan elementos diferentes, es lo mismo, es la misma en esencia, es el mismo Dios, solamente que en figuras diferentes, quizás que lo pudiera comprender. La respuesta del visitante revela, eh, primero, Israel está a punto de cruzar el río Jordán. Y luego que cruzara el río Jordán, lo próximo que iba a encontrar son los cananeos, los ejércitos enemigos. La fortaleza de Jericó era humanamente impenetrable, estaban cerradas, era grandísima y además esa gente tenía abastecimiento de agua y comida. En ese tiempo eso era lo que hacía que las naciones cayeran. Cuando eran sitiadas, muchas veces tenían que rendirse porque la comida y el agua se acababan. Esta gente no, esta gente era muy parecida a Babilonia. Em, y este pueblo, un pueblo nómada que había pasado 40 años dando vuelta en el desierto, no tenía armamento, no tenía estrategia militar, ellos mismos no eran militares y lo que tenían eran ondas, lanzas, flechas, o sea, eran armas muy primitivas. Em, Y la pregunta de Josué acerca de la identidad del extraño recibieron respuestas poco reveladoras. O sea, no, yo no soy del ejército, pero de inmediato que le dice quién es, él no pone en duda ni por un momento que ese es Dios y él lo adora. Y aquí dice, la pregunta no era si el visitante estaba de parte de Josué, era si Josué estaba de parte del visitante. Interesante. En Josué 5:14 dice, y él respondió, ¿no soy yo el príncipe del ejército que he venido? Entonces Josué se postró en tierra, lo adoró y le dijo, ¿qué manda mi señor a su siervo? O sea, este hombre se identifica
Y Josué de una vez lo adora y se pone a la disposición de él. O sea, él está completamente. Josué, vuelvo y digo, como mencioné en semanas anteriores, este hombre era realmente una persona, es un personaje muy fuerte, no es una persona débil. Es un personaje, es una mezcla, es fuerte, eh, porque él junto a Josué, a Caleb, van a reconocer la tierra. Fíjense que la mentalidad de Josué y Caleb es diferente a todo el resto del pueblo, porque ellos ven, ven, o sea, no era que no sabían lo que estaban mirando. Ellos saben que era o sea, que era un pueblo fuerte, que era un pueblo de gigantes, que la ciudad era fortificada, que era, o sea, era imposible, pero ellos dicen, pero Dios, o sea, ellos tienen una mentalidad diferente, y eso lo hacía Josué una persona muy fuerte, pero a la misma vez es muy interesante y algo que debemos aprender en un mundo en que Josué tuvo 40 años bajo la tutela perdón, Josué tuvo 40 años bajo la tutela de Moisés, y nunca se menciona que Josué se haya sublevado o que Josué haya querido tomar el lugar de Moisés. Josué, aparte de su fuerza mental, de su mentalidad totalmente diferente, no era una mentalidad de esclavo, sino era una mentalidad de libre, una mentalidad, un hombre de visión, o sea, sí podemos porque el Señor lo dice. O sea, él es realista, pero su visión decía, sí, podemos conquistar la tierra. Nunca él se mantuvo, o sea, él se mantuvo fiel al liderazgo de Moisés y nunca quiso ser alguien que no era, y eso para mí es muy impresionante. Y aquí eso lo deja mostrar que ahora cuando se encuentra con el verdadero Dios, él muestra la misma eh, sumisión, pero no en el sentido de pasividad, sino la misma, o sea, él sabe cuál es su rango, él sabe cuál es su lugar. Y eso él lo muestra con Dios. Él se pone, o sea, él está de parte de Dios, él se pone bajo el mandato de Dios como lo hizo con el mandato de Moisés, bajo el mandato de Moisés. El Cristo preencarnado no se aparece a Josué como un simple aliado, ni siquiera como el verdadero comandante del ejército de Israel, sino como el comandante invisible de los ajenos. O sea, este personaje no es el comandante del pueblo de Israel, es el comandante de los ejércitos angelicales. O sea, es más allá todavía. Y esto es igual a Dios, y Josué se postra ante él en señal de profundo respeto y adoración. Y Josué está preparado para que Dios le comunique la estrategia de la guerra, porque él no tenía ninguna estrategia. Me imagino que ahí fue que Dios le dijo el plan de que ellos lo que iban a hacer, que le iban a dar vuelta, iban a tocar la trompeta, o sea, iban a dar vuelta durante 7 días, y al séptimo día, pues, mientras tocaban la trompeta, y el séptimo día iban a dar 7 vueltas. Esa era la estrategia de la guerra. Un poco, o sea, cuestionable, pero esa era. Guerra en el cielo. Y Josué comprendió que la batalla que estaba por librarse formaba parte de un conflicto mayor, que sabemos que el conflicto del Dios mismo, del mismo Dios, un conflicto que comenzó en el cielo. Y aquí vamos a ver en la conexión que yo estoy diciendo, que es muy interesante, en Apocalipsis, el libro de Apocalipsis 12:7 al 9. Y hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles, otra vez aquí menciona a Miguel, lo menciona en Daniel 12, y aquí lo menciona otra vez. Miguel es el
príncipe de los ejércitos de los cielos. Combatieron contra el dragón y los ángeles combatieron, pero estos no prevalecieron ni se halló lugar para ellos en el cielo. Fíjense que esta guerra que se iba a llevar a cabo contra Jericó era como una era algo en miniatura que mostraba la guerra que se va a armar al fin de los tiempos. O sea, esto no era simplemente una guerra física, sino que era una guerra entre Dios. O sea, era siempre el conflicto que hay entre Dios y los hombres. Lucifer es uno de los ángeles más poderosos, se rebeló contra Dios y llevó a consigo la tercera parte de los ángeles. Y de ahí es que comienza toda la guerra es algo de lo que pasó ahí. Es la misma guerra que continúa y continúa. Y aquí menciona Isaías 14 y Ezequiel 28, donde mencionan así a Tiro, al rey de Babilonia y a un gobernante de Tiro. Y realmente cuando mencionan eso se está refiriendo al mismo enemigo, porque aquí dice que era modelo de perfección. Es como un proverbio, una parábola, o, o sea, que muestra a estos personajes y realmente lo que se está refiriendo es al diablo y el Satanás. Ezequiel 28, Ezequiel 28. Ezequiel 28, 11 al 12. Después recibí esta palabra del Señor: hijo de Adán, entona lamentaciones sobre el rey de Tiro y dile: así dice Dios el Señor, tú eras modelo de perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. O sea, aquí supuestamente se está describiendo a un rey terrenal cuando realmente lo que se está describiendo es al enemigo. O sea, esto es una profecía acerca del rey de Tiro, pero la descripción que da es la descripción de Lucifer. Lo mismo pasa en Isaías 14, que se está refiriendo a un príncipe terrenal, a un rey terrenal, con la descripción de Lucifer. Es muy interesante. El primero está activo en el reino terrenal y se convierte en un símbolo de un rey que actúa en el ámbito celestial. Es como le digo, como una parábola toma elementos que son conocidos para mostrar una realidad eterna. Quizás estos personajes, estos príncipes eran conocidos, no eran conocidos, me está hablando de una profecía de algo que iba a pasar en el futuro, pero para mostrar la naturaleza del conflicto y cómo era el enemigo también. En la luz de esta conexión entre el cielo y la tierra que tenemos que entender las guerras de Israel aprobadas divinamente, tenemos que reconocerlas como manifestaciones terrenales del gran conflicto entre Dios y Satanás, entre el bien y el mal. Todo ello, en última instancia, con el propósito de restaurar la justicia y el amor en un mundo caído. Fíjense que está restaurando los dos, no está restaurando solamente uno, está restaurando. El Señor es un guerrero, es muy interesante, pero así es. Fíjense que en Éxodo 2, 23. Después de muchos días, el rey de Egipto murió y los israelitas gimieron
a causa de la servidumbre, clamaron a su Señor y subió hasta Dios, y Dios oyó su gemido y se acordó de su pacto con, o sea, con los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Y en el capítulo 12, esto es la muerte de los, pues esta noche yo pasaré por la tierra, entonces cuando el ángel, eh, pues, hirió a los primogénitos. Aquí dice que pues esta noche yo pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de Egipto, y así los hombres como la bestia ejecutaré mi juicio sobre los dioses de Egipto, porque yo soy Israel. Ahí está emitiendo pues los juicios que también son un poco difícil de comprender, pero ahí está. Cuando el pueblo de Israel clamó al Señor bajo la opresión, o sea, primero el pueblo de Israel estaba siendo oprimido. Dios llama, o sea, el pueblo clama y Dios ejecuta justicia. Vuelvo y digo, toda moneda tiene dos caras. Lo que es justicia para uno es amor para el otro. Sea, la justicia para el oprimido es amor para el oprimido y es justicia para el que está oprimiendo. Por eso la justicia y el amor no se pueden separar porque son las dos caras de una misma moneda. Solamente depende de qué lado usted está. Le va a parecer que es justicia para usted, pero para el otro es amor. Si una persona, bueno, creo que lo acabo de decir ahorita, si una persona está haciendo, fíjese, hay una cosa que a mí me parece que es horrible, horrible, es la trata de blancas. En este tiempo hay trata de blancas, hay muchas campañas sobre eso. Cuando personas así son liberadas, es amor para el que estaba siendo esclavizado y es justicia para el que estaba esclavizando. Eso es lo que debemos entender, que todo tiene dos caras. La destrucción, ajá, aquí dice, el Señor es un Dios guerrero. Bueno, eso lo acaba de leer. Dios está en guerra con el pecado y no tolerará para siempre y no lo tolerará para siempre. Ahí está haciendo justicia para para una parte y amor para el otro. Todos los ángeles caídos, así como los seres humanos que hayan elegido identificarse de manera definitiva con el pecado, serán destruidos. Esa es la justicia y el amor para los que se hayan puesto por parte de Dios, porque esto no puede continuar para siempre. A la luz de las batallas contra los habitantes de Canaán, debe ser percibida como una etapa previa de este conflicto que alcanzaría su clímax, o sea, su punto culminante en la cruz y la consumación del juicio final. Cuando la justicia y el carácter amoroso de Dios sean vindicados, recuerde que el enemigo difamó al Señor, o sea, todo esto es porque el enemigo ha dicho que Dios es un Dios injusto. Entonces, todo esto lo que ha querido demostrar es el carácter amoroso de Dios. Eh, el carácter de Dios debe ser vindicado. Cuando la justicia y el carácter amoroso de Dios sean vindicados, o sea, cuando todo salga a la luz, cuando salga a la luz quién realmente es.
quién realmente Dios y quién realmente es el enemigo. La destrucción total de los cananeos debe ser comprendida a partir de la cosmovisión bíblica, en que Dios se encuentra en un conflicto cósmico, no son contra los seres humanos, sino contra el representante de, o sea, contra el enemigo, no es contra el humano. En la última instancia, lo que está en juego es la reputación del carácter de Dios, o sea, el carácter de Dios, la reputación de Dios ha estado en juego por siempre, por esa difamación que Dios o sea, que el enemigo ha hecho con Dios. Y todo eso cada vez que el enemigo dice, oh, que Dios es un Dios injusto, que Dios es un Dios, que como es un Dios justo puede hacer cosas así, pues eh, sigue todavía pues difamando el carácter de Dios. O sea, eso comenzó en el cielo, pero a cada rato sigue difamando a Dios. ¿Sabe que hay una personalidad que se llaman los narcisistas? Yo hablo mucho de los narcisistas. Me llama mucho la atención este tipo de seres, eh, que ellos se valen de la difamación, eh, para acorralar a sus víctimas, o sea, para acorralar a las personas. O sea, es un juego, como un tipo de guerra fría en que este tipo de personajes, cuando tienen a alguien a la vista que quieren perjudicar o al que quieren victimizar, al que quieren acorralar, esparce rumores que no son verdad, porque si fuera verdad no, pero son falsos rumores. Entonces, es que yo tengo que traer. Entonces, hay un tipo de personas que se llaman los monkey flyers. En español serían los monos voladores, que le creen esas mentiras a las personas, a esta gente, o sea, son como títeres en manos de estas personas, de los narcisistas. Eh, entonces ellos creen la mentira que han dicho sobre esa persona que quieren perjudicar, y el narcisista vira la cosa para hacer pensar que la víctima, no me gusta utilizar ese término, la víctima es el victimario, o sea, que la persona culpable que la persona inocente es la culpable, o sea, vira la torta. Y hay un montón de gente que le creen. Y en este gran conflicto del mundo, eh, pues muchos de nosotros nos convertimos en esos monovoladores del enemigo que creemos la mentira que dicen en contra de Dios, vamos a decirlo de esa manera. Algunos me entenderán lo que yo estoy diciendo. Entonces, eso es lo que pasa, que ese es el motivo del gran conflicto. El Señor tratar de reivindicar, porque es importante reivindicar. Hemos escuchado por ahí en lecciones anteriores que es difícil amar a alguien si su carácter pues no es el mejor. O sea, amarlo en el sentido real de lo que es el amor. Eh, y por eso Dios quiere reivindicar su carácter, por eso es tan importante. Si no le importara, pero a él realmente le importa que eh, los seres humanos le creamos. Eso más o menos es lo que está pasando. El enemigo ha esparcido esos rumores y los monkey flyers leemos, porque a veces le creemos. Los monkey flyers le han creído y el Señor está tratando de mostrar
por sus acciones, que lo que el enemigo hoy dice no es verdad. O sea, no es que él está defendiéndose con palabras, sino que él con sus acciones está demostrando quién él en realidad. Y la muestra más grande de quién es él la hizo en la cruz del Calvario, cuando él dio su vida por ti y por mí. Esa fue la más grande muestra de amor y justicia. Justicia porque Él murió la muerte que nosotros debiéramos morir para que nosotros viviéramos la vida que le pertenecía a Él. Eso es justicia y amor ahí combinado. En la parte del miércoles, el Señor luchará por ustedes. En Éxodo 14, Moisés le dijo al pueblo, no temáis, manteneos tranquilos y veréis la salvación de Jehová que el Señor dará, porque los egipcios que ve hoy nunca veré. ¿Sabes que Dios le dice, le da un mandato al pueblo de Israel? No tema, manténgase tranquilo y verán la salvación de Jehová. O sea, ellos no iban a tener que hacer nada porque Dios iba a pelear por ellos. Según el registro bíblico, incluso los propios egipcios comprendían esa realidad, ya que ellos decían, huyamos de delante de Israel, porque el Señor peleará por ellos contra los egipcios. O sea, que ya hasta los egipcios habían comprendido con toda la manifestación de poder de Dios que habían visto, ya ellos habían comprendido que era una batalla no contra el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel era un grupo de esclavos, sino era una batalla contra el Dios mismo. Vimos en lecciones anteriores que cada plaga iba en contra de un dios egipcio, porque la batalla de ese tiempo era entre dioses, ellos tenían esa creencia. Y entonces, por eso ellos dicen que el Dios de Israel, o sea, cada vez que gana una batalla, eso ellos se refiere contra el Dios de Israel. Y recuerden que cuando Rahab eh, se da cuenta de lo que está pasando, le da su testimonio a los espías. Ella alaba el nombre de Dios porque sabemos que no hay Dios más grande que el Dios de Israel. O sea, ellos comprenden que una batalla de Dios es lo que está pasando y que el Dios de Israel era más fuerte que lo de ellos, obviamente. Em, la intervención milagrosa de Dios en favor de los indefensos israelitas era un acto de amor y de justicia, ¿ve? Le están haciendo justicia. Era carente de conocimientos militares, se convirtió en un modelo. El éxodo constituyó un paradigma en la intervención del Señor en favor de Israel. Aquí Dios no solo es quien libra la batalla, sino que exige que no luche. Y de verdad en ese tiempo ellos no tenían cómo luchar. Dios es el guerrero y es iniciativa suya, es el que toma la iniciativa y establece la estrategia, define que los medios y dirige la campaña. Si el Señor no lucha por Israel, este no tiene ninguna posibilidad de éxito. Fíjense, era un grupo de esclavos, no solamente débiles físicamente, sino aquí mentalmente. Ellos no tenían una mente de gente libre. Y lo vamos a ver durante todo su paso por por el desierto, que la mentalidad, o sea, que los de 20 años arriba, su mentalidad, aunque ya eran libres, ellos seguían siendo esclavos. Eso lo vemos en la manera en que ellos se comportaban. Elena G. de White interpreta esto como una expresión del hecho de que Dios no quiso que obtuvieran posesión de la tierra por la guerra, sino mediante la obediencia estricta a los mandamientos. Patriarca y Profeta, la página 365. Al igual que la liberación de Egipto, Dios peleará la batalla por ellos. Todo lo que tenía que hacer era permanecer quietos y presenciar su poderosa intervención. Dios iba a pelear con vosotros. ¿Saben? Y a veces no es fácil.
Depende del temperamento, depende de la personalidad de la persona. Hay algunos que le dicen quieto, yo voy a pelear por ti y eso es, se le abre el cielo, eso es lo mejor. Pero hay un tipo de temperamento que le dicen estate quieto y realmente es una prueba muy difícil. Estar quieto y esperar para muchas personas requiere fe, requiere mucha sumisión. Así que no crean que es un mandato fácil, no crean que para algunos era fácil. Para algunas personas estar quietos o sea, estar quietos y no hacer nada requiere más fe que ellos luchar. Eso es lo complicado de los seres humanos, que actuamos de diferentes maneras. Para uno requiere fe moverse y para otro quedarse quieto requiere la misma fe. De acuerdo con el plan ideal de Dios, Israel nunca debió luchar, pero como ellos fueron incrédulos y expresaban su incredulidad y su queja, pues muchas veces tuvieron que que levantar la espada. Si los hijos de Israel no hubiesen murmurado contra el Señor, Él lo habría permitido que sus enemigos hicieran guerra contra ellos. Esto es la historia de la redención, la página 115. ¿Cómo podría la murmuración impactar hoy negativamente en nuestra vida? Miren, la queja, yo esta semana estaba escuchando un podcast sobre eso, eh, cómo la crítica no solamente hace daño a la persona, porque y yo no estoy hablando de la crítica constructiva, por lo general la crítica constructiva uno lo hace para mejorar, pero yo digo esa murmuración, esa queja que simplemente es, y que por lo general no se le hace a la persona que está involucrada, sino es como por hablar. Ese tipo de le hace tanto mal a la persona porque, o sea, es algo negativo y la persona está consumiendo eso negativo. Sabe, nuestra mente y nuestro cerebro necesita, o sea, entre mejor uno piense, entre más claro sea los pensamientos, entre más, como dice el filtro de los pensamientos, si es puro, si es bueno, si es bondadoso, piensa en esas cosas. Mientras más sea ese tipo de pensamiento, mejor la persona se va a sentir porque la crítica, la murmuración es como veneno para el alma, o sea, hasta cambia la manera de uno sentir. Si usted se acostumbra a tener pensamientos de cosas buenas, de todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable, todo lo bondadoso, si hay virtud, si hay cosas dignas de alabanza, piensa en esas cosas cuando puede ser que en su mente llegue cosas que no son y se siente, por lo menos yo lo he probado, se altera. Yo me siento realmente alterada cuando hay pensamientos así medio extraños o hay cosas así medio extrañas como no sé, puedo ser parte por un momento, pero me siento extraña, me siento alterada. Fíjense que esta semana eh, eh, encontré a veces yo me pongo a pensar cosas y encontré unas canciones que hablaban de la patria, unas letras hermosísimas y pegajosas, pero el ritmo es algo que yo no niego que en algún momento de la vida lo he escuchado y que en algún momento lo escucho, pero yo he notado eh, que cuando la mente se acostumbra a algo, cuando lo siente como que algo cambia. Yo escuché esa música, era un ritmo que realmente no suelo escuchar lo escucho así,
porque hablan de la patria un momento, pero me alteraron. O sea, yo me sentí alterada y yo tuve que poner algo que me calmara porque realmente me alteró. Entonces, eso es, todo eso es para decir lo que hace la murmuración, o sea, las cosas negativas, las cosas a las que ya uno no se acostumbra, realmente te altera. eh, por lo menos yo puedo sentir ciertas conversaciones en las que yo he tenido como que me siento extraño. Siento ese como eso, que no está bueno, no me hace sentir bien. La segunda mejor opción, lee Éxodo 17 7 al 13 y Josué 15 al 20. Ah, no sé si me expliqué. Yo como que lo tengo muy claro en mi mente, no sé si lo... O sea, cuando uno tiene ya un estilo, unos patrones de pensamiento, de cosas que ve, de cosas que escucha, eh, cuando esos patrones se alteran, uno lo siente realmente, algo en uno, por lo menos en mí, algo se altera. Eh, Eso yo lo he notado, lo he notado y esta semana lo noté muy claramente. Éxodo 17 7 al 13. Y llamó este lugar Masa y Meriba, pruebas y rencilla, ¿sabe que hay un capítulo que yo leo así, la queja? ¿O que se llama? La queja, la murmuración, algo así, que esa es hace tiempo que no lo leo, pero esa era mi medicina cuando estaba en eso, porque ahí habla muy claro de lo que hace la queja y la murmuración. Creo que en Patriarcas y Profetas, y no me equivoco. Y dice aquí, 7 al 13, en la congoja, se llama la congoja y está en el deseado de toda la gente. Yo leí ese libro cuando estaba en esos momentos. Ese capítulo, la congoja se llama. Y llamó a este lugar Masa y Meriba, prueba y rencilla por la rencilla de los israelitas que tentaron al Señor diciendo, este es el Señor, está el Señor entre nosotros y no oigo cómo se llama, rencilla. Entonces vino Amalek para pelear contra los hijos de Israel en Refidim y Moisés dijo, elige algunos y mañana yo estaré sobre la cumbre del collado con la vara de Dios en mi mano. Y Josué hizo como dijo Moisés y salió a pelear contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y cuando Moisés alzaba su mano, Israel prevalecía. Y cuando Moisés bajó la mano, Israel perdía. Entonces y Aarón sostuvieron las dos manos, sostuvieron las dos manos y así Israel pudo ganar. O sea, fue como un trabajo en equipo. Eso es muy interesante. Éxodo 17 registra la primera ocasión en que Israel luchó después del éxodo. Y fíjense cómo ganaron, porque sí, Josué eh, era el soldado y él tenía la batalla física, mientras Moisés lo apoyaba con Ur, no se lo puede caer, a Ur y Aarón. Los tres lo apoyaban eh, con la oración. Es muy interesante. Ese episodio te puede sacar muchas cosas interesantes de ahí. Y Josué 6:15 al 20, Josué 6:15 al 20. Entonces Gedeón respondió, Señor mío, ¿con quién salvaré a Israel? Mi familia es pobre. A estos jueces, ese Gedeón. Ese es otro también que la batalla de él fue muy interesante. Da risa, pero o sea, es muy interesante.
6:15 al 20. Y el séptimo día se levantaron después de despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces y solo ese día dieron siete. O sea, el mandato de Dios era 7 veces, 6 días, una vez. El séptimo día iban a darle vuelta 7 veces. Eso es muy interesante imaginarse eso. ¿Qué pensarían la gente de afuera de Jericó? Algunos se morirían del miedo y otros dirían, estos de verdad están bien locos. Pero como era algo raro y los israelitas tenían que tener mucha fe para obedecer, que con eso iba a ser suficiente para derrumbar a los muros. O sea, ¿cuáles similitudes hay en estos dos? Ellos, en las dos ocasiones, aunque una parte hubo una guerra física, bueno, es casi igual, porque cuando los muros cayeron, ellos tuvieron que enfrentarse físicamente a los de Jericó, mientras que esta batalla eh, había una parte física, pero se da a entender de sobremanera que lo que realmente sostenía la batalla era el poder de Dios, porque cuando Moisés bajaba los brazos, pues ellos perdían. Esto realmente eran pruebas de fe, porque ¿qué tenía que ver pues Moisés? Si uno lo piensa así livianamente, ¿qué tenía que ver que Moisés levantara los brazos con que Josué ganara la batalla? Porque eran batallas realmente de fe. Pero poco después de su liberación de Egipto, los israelitas empezaron a murmurar por el camino, cuestionando incluso la presencia de Dios en medio de ellos. Fue en ese momento cuando Amalek vino a luchar contra Israel. Esto no fue casualidad. Dios permitió que Amalek atacara a Israel para que aprendieran a confiar de nuevo en él. Fíjense que los israelitas estaban en una escuela aprendiendo a confiar. Ellos eran esclavos. Los esclavos son desconfiados, son miedosos, son temerosos, eh, son dubitativos, están acostumbrados o sea, aunque sean libres, su mentalidad sigue siendo de esclavos. Ellos tenían, o sea, mucho miedo, se quejaban por cualquier cosa, increíblemente ellos tenían, ahora no lo estoy buscando porque quizás yo he hecho cosas peores, eh, pero quizás no podían esperar, eran muy impacientes, y Dios le estaba permitiendo a tener confianza, a tener fe, a y ahí se iba la duda un poco a no murmurar, porque que ellos están acostumbrados a todo eso. Sin comprometer los principios, Dios desciende hasta el nivel en que se encuentra su pueblo. Dios siempre desciende a nuestro nivel. Si nosotros leemos la Biblia, Dios en muchas ocasiones, como aquí dice, sin comprometer los principios, tiene que acomodarse al nivel de nosotros los humanos, eh, y a veces pasar por alto ciertos asuntos que a él no, o sea, no estaban en sus planes originales que pasaran, pero que por causa del pecado ocurrieron y él tiene que acomodarse a eso. Y él se acomodó al pueblo, o sea, se acomodó al pueblo de Israel y se acomoda muchas veces a nosotros también. Eh, Hay muchísimos ejemplos que yo podría dar, pero ya no tengo tiempo. Eh, Además de que, ajá, Dios desciende hasta el nivel que se encuentra el pueblo llamándolo continuamente a volver al plan ideal, a confiar plenamente y sin reserva a la intervención divina. De hecho, la ley de la guerra en Deuteronomio 20 fue dada después de los 40 años que ellos pasaron en el desierto, que también fue consecuencia de la incredulidad. O sea,
por la incredulidad, por su duro, o sea, por la incredulidad y por la condición humana fue que se tuvieron que crear muchas leyes. Pero eso no fue el plan de Dios. El plan de Dios no era la guerra. El plan de Dios no era la esclavitud. El plan de Dios no eran muchas cosas que ocurrieron y que se tuvieron que dar por que éramos seres humanos finitos, humanos débiles. El Señor no los abandonó, sino que les permitió ser testigos de su poder en respuesta a total dependencia de Él. La participación de los israelitas en la conquista queda patente en la conclusión a la que llega Josué al final del libro. Aquí se dice que los cananeos luchaban contra los israelitas. Aunque el colapso de las murallas de Jericó fue resultado de un milagro divino. El pueblo de Israel tuvo que participar activamente en la batalla y enfrentarse a la tenaz resistencia de los habitantes de la ciudad. La participación de Israel en el conflicto armado se convirtió en una forma de desarrollar una confianza incondicional en la ayuda de Dios. Sin embargo, siempre se le recordaba a Israel que el resultado de cada batalla en último momento estaba en manos de Dios. Aun cuando ellos se enfrentaban físicamente, porque hubieron muchísimas guerras en las que ellos se enfrentaron físicamente, a veces como en el caso de Ezequías, que Dios le dijo que cantaran y oraran y ellos se destruyeron. En el caso eh, de Gedeón también, ellos se destruyeron solos y había muchos que se destruían solos, hubieron muchas ocasiones en que el pueblo de Israel tuvo que empuñar las armas, pero había detrás de ese esfuerzo físico, o sea, el esfuerzo humano se mezclaba con el esfuerzo físico. La participación de Israel en el conflicto armado se convirtió en una forma de desarrollar una confianza incondicional en la ayuda de Dios. Sin embargo, siempre se les recordaba que el resultado de cada batalla en última instancia estaba en las manos de Dios y que la única manera en que podían influir en el resultado de un conflicto militar era la virtud de su fe o su incredulidad. Su fe y su incredulidad determinaba si ganaban la batalla o si la perdían, o sea, la elección estaba en manos de ellos. Cuando la rebelión contra la autoridad de Dios surgió en el universo, solo existían dos opciones. Dios dejaría de ser lo que es de manera esencial, inmutable y eterna y entregaría el liderazgo de todo el universo a una de sus criaturas rebeldes, o seguiría siendo el Padre Santo, justo, amoroso y misericordioso de todo lo que existe. La Biblia presenta la segunda opción cuando como la elegida por Dios y en consecuencia el inevitable choque entre el poder y la fuerza del mal. Cuando los poderes políticos o sociohistóricos asociados a la fuerza cósmica, caóticas y rebelde manifiestan la misma actitud desafiante de Dios como guerrero, se convierte en una prefiguración de una victoria definitiva que podría dar fin al conflicto cósmico en curso entre el bien y el mal. Además de la guerra librada por el antiguo Israel por orden de Dios, no solo reflejaba el conflicto cósmico, sino que formaba parte de él como una anticipación histórica del juicio de Dios de todos los tiempos. Dios le ha dado el privilegio y deber de entrar en la tierra en el tiempo que les indicaría, pero debido a su inteligencia voluntaria, se le había retirado este permiso. No quería que lo tuviera posesión de la tierra por la guerra, sino mediante la obediencia estricta a sus mandamientos. Patriarca y profeta.
la página 364 y 365. O sea, la guerra que Josué tuvo contra Canaán es la misma guerra que comenzó al principio del tiempo, la guerra entre Dios y el enemigo, entre Dios y Satanás. Todas las guerras es la misma guerra. Y el motivo de la guerra, uno de los motivos de la guerra es que Dios tiene que vindicar su carácter ante la humanidad, porque el narcisista Satanás ha esparcido rumores acerca del carácter de Dios y los monkey flyers, los monos voladores, le han creído todas sus mentiras y Dios está mostrando con hechos quién es Él en realidad. Solo que la tendencia es a creer los errores del enemigo. Interesante, ¿no? Podemos escribir una novela al respecto. Creo que Luis escribió algo así. Bueno, yo hasta sin más me despido. Espero que sigan estudiando estas lecciones muy interesantes y si Dios quiere, nos vemos la próxima semana. Oremos. Amado Dios que estás en los cielos, alabado, glorificado, bendecido sea tu nombre. Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias porque nos cuida, nos perdona, nos bendice. Gracias porque tú eres un Dios de amor y eres paciente con nosotros, Señor. Gracias porque tú te has empeñado en mostrarnos quién eres tú en realidad, en vindicar tu carácter frente a nosotros, la raza caída. Señor, ayúdanos a creer en ti y, Señor, a desconfiar en el enemigo que es en quien debemos confiar. Perdona nuestros pecados y cuando tú vengas en gloria, sálvanos. En el nombre de Jesús. Amén. Vaya hasta la próxima semana, si Dios lo permite. Ay, aprovecho para felicitar a los pastores, si alguno nos ve, creo que sí. Felicidades en su mes. Que Dios lo continúe bendiciendo y prosperando. Vaya hasta la semana que viene.